Representación de compuestos orgánicos utilizando la fórmula conocida como líneas de enlace o taquigráfica. Bien, para poder hacer o llevar a cabo esta representación de los compuestos orgánicos, tenemos que tener como antecedente el manejar o tratarnos de acercar a la realidad, que implica cumplir con la geometría de hibridación que define cada uno de los carbonos que pueden, o las formas híbridas, perdón, del carbono que es en las que se puede presentar. Entonces, en este caso estamos hablando de carbonos híbridos sp3, en donde los carbonos forman únicamente enlaces sencillos y a través de esta estructura en color se trata de representar las uniones carbono-carbono. Acuérdense que el carbono tiene la capacidad de concatenarse, es decir, unir carbonos entre sí. Entonces, en color negro, si yo me enfoco en alguno de estos, por ejemplo, en este pico que está aquí, este enlace, esta línea, está representando el enlace del carbono en esta parte con el carbono que está aquí. Y obviamente estaría el siguiente enlace también con el otro carbono para hablar de una cadena continua de uniones carbono-carbono. Las líneas que ven ustedes en color rojo están representando los enlaces restantes que completan la tetravalencia del carbono. Pero lo que necesito resaltar es que vean ustedes que cuando hablamos de esta cadena continua, estas uniones continuas de carbono-carbono, se dibuja una línea en zigzag, aquí lo están viendo en la parte del color negro, y que esta línea en zigzag, pues obviamente tiene picos hacia la parte de abajo y picos hacia la parte de arriba. Y estos enlaces que decíamos completa la tetravalencia tienen una orientación definida. Vean que si el pico está hacia abajo, ambas ramificaciones o ambos enlaces se van a manejar hacia la parte de abajo, ambos. Y en el caso de que el pico esté hacia arriba en este zigzag, vean cómo los dos enlaces restantes igualmente se están manejando ambos hacia la parte superior. Cuando veamos un poco más, vamos a decir más específicamente en esta estructura tridimensional el significado de estos dos enlaces, veremos que obviamente este se refiere a una orientación hacia la parte de enfrente de la molécula y este es a la parte de atrás. Vean cómo en este caso, este es muy obvio, la representación hacia enfrente, y este queda casi oculto, o sea, está dirigido hacia la parte de atrás y prácticamente no se ve. Vean cómo también igual aquí, aunque tenemos el enlace aquí, no se percibe. Pero esto es importante entender que tenemos una orientación en el espacio para cada uno de estos enlaces que complementan la cadena hidrocarbonato. Y en ese sentido, esto es importante porque al momento de construir las fórmulas en esta representación que veremos en el siguiente video, hay que recordar cómo es que se encuentra constituido y tratar de respetar eso. Entonces, tratar de generar este zigzag cumpliendo con el ángulo de 109.5 grados y por otro lado, el cumplir con esto que estamos observando. Si vamos a tener enlaces sobre un átomo de carbono en el zigzag, entonces vamos a orientar ambos, en este caso hacia arriba, y aquí ambos hacia la parte de abajo. Bien, esto es lo que sucede si tenemos carbonos híbridos sp3. Y algo que va a suceder en el caso de la representación taquigráfica es que normalmente vamos a pensar que todo lo que está en rojo son uniones con hidrógeno. Bueno, normalmente los compuestos hidrocarbonados o los compuestos, las uniones de los compuestos orgánicos, en general se dan con átomos de hidrógeno. Entonces, sobreentendiendo esta parte, es decir, que la gran mayoría de los enlaces que se dan en el carbono son con átomos de hidrógeno, bueno, pues vamos en esta representación a obviar precisamente esas uniones. Entonces, cuando llevemos a cabo esta representación, única y exclusivamente vamos a representar las uniones carbono-carbono a través de una línea en zigzag y vamos a pensar que si yo solamente coloco lo que está en color negro y voy a obviar estos enlaces que están aquí, entonces si en esta parte estoy representando solamente dos enlaces con carbono, los restantes enlaces que serían estos en color rojo deben de ser con hidrógeno. Por lo tanto, aquí en este nodo tengo una unión de tipo CH2, es decir, un carbono unido a dos hidrógenos. Si me voy a esta parte, tiene igualmente un CH2, porque estoy representando este enlace y este enlace, y lo que está aquí completando esas uniones, pues van a ser dos hidrógenos. Entonces, aquí vamos a evitar colocar los hidrógenos solamente los colocaremos siempre y cuando el hidrógeno esté unido a un átomo diferente de carbono, es decir, si está unido a un oxígeno, a un nitrógeno, a un azufre.
En ese sentido sí lo colocaremos, pero no cuando hablamos de la cadena hidrocarbonada. Entonces son las restricciones para esta escritura de fórmulas. Repito, es para los híbridos sp3, pero en particular cuando introducimos un híbrido de naturaleza diferente, es decir, si por ejemplo utilizáramos un carbono híbrido sp2, en este caso este par tiene que ser un par para que pueda formarse el enlace pi. Entonces vean cómo aquí la representación implica una estructura, una geometría trigonal plana. Entonces vean cómo las características van a cambiar y obviamente también la estructura cuando lo introducimos en la cadena. Entonces, los carbonos pueden unirse con carbonos, por ejemplo, solo híbridos sp3, pero también puede introducir dentro de la misma una unión carbono-carbono sp2. Entonces voy a sustituir esta parte, vamos a pensar que rompemos la cadena aquí, y lo que voy a hacer es eliminar dos carbonos y en su lugar voy a colocar estos dos que acabo de mencionar. Entonces, vean cómo voy a construir la cadena. Coloco aquí una unión entre un carbono híbrido sp3 y un sp2. Y ahora igualmente vamos a hacer esto que está aquí. Habíamos ya comentado que cuando tenemos uniones con este tipo de carbonos, bueno, podemos tener una cuestión importante. Estos carbonos no tienen la capacidad de girar libremente. Por ejemplo, en este caso, yo puedo mover la cadena sin problema del lado sp3, pero no sucede esto en esta parte. Vean cómo la formación del doble enlace tensa al enlace y yo no puedo hacer esto. Entonces no puedo hacer que este carbono migre hacia la parte inferior. La única manera de hacerlo es romper el enlace que tengo aquí y migrarlo hacia esta parte. Entonces, bueno, no me va a quedar bien porque es de otro color, pero ahí estaría la unión. Solamente así puedo hacer que la parte inferior. Entonces, la forma en la que se une la cadena es sumamente importante y vean cómo cambia la característica de esta estructura que adquiere el compuesto al introducir este par de carbonos híbridos sp2. Entonces, vean, necesito que vean cómo queda si yo coloco una doble ligadura de esta manera, tratando de que estos grupos que están aquí unidos a el doble enlace, en este caso están ambos hacia la parte de abajo. Igual ocurriría si yo hago esto, es decir, si manejo ahora la estructura así, ahora esos grupos están ambos del mismo lado, están hacia la parte superior, pero vean cómo en esta parte la cadena se deforma. ¿Qué pasa si yo en otro caso coloco uno de los sustituyentes o uno de las ramificaciones hacia la parte de abajo? Entonces vean que la estructura adquiere otra dimensión, otra orientación. Y en este caso, solamente cuando los pongo este y esta unión, las pongo contrarias, es decir, una hacia la parte superior y otra dirigida hacia la parte inferior, en ese caso vean cómo prácticamente esta unión en zigzag se mantiene. Entonces, ahí estaría lo que sucede en el caso de uniones en donde los carbonos híbridos sp2 se manejen en ese sentido, en esa forma de unión. Entonces, cuando estén ustedes construyendo una estructura en donde estas ramificaciones o estas uniones, perdón, se den en sentido contrario, se va a mantener el zigzag, ¿ok? Obviamente aquí va a haber un doble enlace, pero se mantiene el zigzag y no ocurre eso si las uniones de este lado y este lado están, vamos a decir, o las dos orientadas arriba o las dos orientadas hacia la parte de abajo. Eso es muy importante para el caso de los dobles enlaces. La estructura de la cadena va a cambiar, la forma de la cadena va a cambiar y obviamente la capacidad de movimiento de esta cadena también va a cambiar. Esta tendrá un libre giro, este lado tendrá un libre giro, pero no en esta parte. Bien, eso sucede si tenemos híbridos sp2 y también podremos hablar de que en algún momento dado podríamos considerar uniones con carbonos de tipo sp. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese caso? Bueno, vamos a pensar ahora, en lugar de tener esta cadena, vamos a considerar ahora un triple enlace. Un triple enlace ya lo habíamos manejado. Esta es la representación de un triple enlace. Triple enlace son dos carbonos que están unidos a través de un enlace sigma y dos enlaces pi. Y habíamos ya revisado que en ese caso la hibridación es, o la geometría de hibridación es lineal. Entonces, esto es dos carbonos unidos a través, bueno, híbridos sp, y esa unión genera una estructura lineal como esta. ¿Y qué vamos a hacer o qué sucede si unimos esta cadena con, por ejemplo, estos híbridos sp2? Entonces voy a colocarlos del mismo color para que no tengamos problema. Entonces imagínense que este es un híbrido, no imagínense, este es un híbrido sp3 y voy a unirle un híbrido sp. Entonces conectamos la cadena, eso sería la primera parte de la unión y ahora vamos a manejar la otra unión. Entonces ahí estaría
Lo que sucede, vean cómo la cadena cambia literalmente, bueno, realmente no tiene una estructura parecida a lo que estamos observando en este lado. Entonces, vean, hay una diferencia radical entre lo que tenemos aquí y lo que tenemos de este lado. Entonces, esta diferencia también se va a ver marcada en el momento en que introduzcamos una estructura como esta. Entonces, si yo colocar una cadena más larga, en este caso unida a esta unión carbono-carbono, si yo, por ejemplo, cambiase esta parte, en lugar de tener entonces, estas serían las uniones en esta parte, y aquí puedo unir otro carbono, por ejemplo, vamos a colocar este, y ahí estaría la tendencia. Entonces, vean que en este caso la representación que vamos a hacer va a ser completamente distinta. En el punto donde tenemos la unión triple, adquiere una estructura lineal, la cadena se deforma completamente y eso tenemos que manifestarlo cuando estemos construyendo el compuesto. Y algo muy importante es que si ustedes se fijan en esta parte que está coloreada en gris, a veces no se notan los carbonos, parece que es una sola línea. Carbono híbrido sp3 aquí, aquí tengo el otro carbono, pero este es híbrido sp, este será el otro sp y aquí vamos a ponerlo un poquito más abajo para que lo alcancen a ver, aquí está el carbono híbrido sp3. Entonces, en esta parte realmente estamos incluyendo 4 carbonos, este que es sp3, este que es sp, sp y el sp3. En el momento de hacer esta representación para que no parezca que tenemos una unión de aquí hasta acá, entonces lo que se hace es colocar puntos. Aquí, a través de esta simbología, colocar un punto aquí y un punto acá, estamos señalando que tenemos carbonos y esos carbonos son híbridos sp. Entonces, en el caso de construir una cadena que involucre la presencia de un híbrido sp, vean que hay un cambio radical en la estructura del compuesto, que difiere obviamente si tengo una doble ligadura o si únicamente tenemos enlaces de tipo híbridos sp3. Entonces, eso es importante para que llevemos a cabo la construcción de esta representación. Y bueno, en el siguiente video vamos a revisar cómo es que haremos la representación tomando en cuenta todas estas cualidades que tenemos en la representación en 3 dimensiones de los compuestos orgánicos, utilizando carbonos con una hibridación distinta. Muy bien, hasta aquí. Gracias.